La cinta comenzó con la voz temblorosa de un hombre diciendo, si alguien encuentra esto, no merezco perdón. Ella se quedó paralizada. El anciano dormía en la habitación de al lado. Toda la casa estaba en silencio. Pero en esa grabación, él no parecía débil, ni enfermo, ni inofensivo. Parecía alguien tratando de ocultar un crimen que nunca debió salir a la luz. Y cuando escuchó el nombre de la mujer a la que arruinó, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso apagarla. Quiso fingir que nunca había encontrado aquello. Quiso levantarse, salir de esa casa y no volver jamás. Pero ya era demasiado tarde. Porque, en cuestión de segundos, entendió que no estaba cuidando solo a un anciano millonario. Estaba conviviendo con el hombre que había destruido una vida entera, y tal vez más de una. Pero lo que ella aún no sabía, era que esa grabación no había sido dejada allí por casualidad. Y cuando descubriera por qué, ya no tendría forma de salir de esa historia sin pagar un precio. Elena aceptó ese trabajo porque no tenía elección. Las cuentas estaban vencidas, la nevera casi vacía, y el teléfono solo sonaba para cobrarle. Ya había limpiado casas, cuidado niños, dormido en autobuses para ahorrar dinero y había dicho que todo estaba bien cuando no lo estaba. Entonces, cuando apareció la oportunidad de cuidar a un anciano rico, en una mansión alejada, con un sueldo por encima de lo normal, no hizo muchas preguntas. Solo agradeció en silencio. Hay momentos en que la vida no te da opciones. Te da urgencia. El primer día, todo parecía demasiado perfecto. Una casa enorme, impecable, demasiado silenciosa. Empleados que hablaban poco. Un abogado que le entregó las instrucciones con frialdad, como si estuviera explicando reglas de un lugar donde nadie debía hacer preguntas. El paciente se llamaba Augusto Valenca. Millonario. Viudo. Anciano. Débil. Y, según ellos, solo necesitaba compañía, medicación a tiempo y discreción absoluta. Esa última palabra se le quedó resonando más de lo necesario, discreción. Augusto parecía frágil a simple vista. Manos finas, piel pálida, ojos cansados. Pero había algo en la forma en que miraba a Elena que la incomodaba. No era cariño. No era gratitud. Era como si estuviera intentando reconocer algo en ella. O a alguien. Cuando ella le preguntó si necesitaba algo, él tardó unos segundos y respondió casi en un susurro, tú también tienes los ojos de ella. Elena no entendió. Y fue exactamente ahí cuando la tranquilidad de ese trabajo empezó a romperse. Durante los primeros días, Elena intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza. Las casas grandes hacen ruido. La madera cruje. El viento mueve las ventanas. Los ancianos hablan dormidos. Se repetía eso como si pudiera borrar una sensación con lógica. Pero cada noche, cuando la casa se hundía en un silencio pesado, sentía que algo no estaba bien. Aún no era miedo. Era peor. Era esa sensación de que alguien sabe algo que tú todavía no sabes. Había puertas que permanecían cerradas todo el tiempo. Pasillos que casi no se usaban. Una habitación al final del segundo piso donde nadie entraba. La ama de llaves, siempre seca, evitaba cualquier conversación más allá de lo necesario. Uno de los guardias la observaba como si ella fuera un problema incluso antes de hablar. Y Augusto, a veces, parecía confundido. Otras veces, demasiado lúcido. Una tarde, le sujetó el brazo con una fuerza inesperada y le dijo, si encuentras algo, no lo escuches hasta el final. Luego la soltó, cerró los ojos y fingió que nada había pasado. Eso se quedó dándole vueltas en la cabeza. ¿Encontrar qué? ¿Escuchar qué? Elena intentó ignorarlo, pero la advertencia solo alimentó su curiosidad. Y la curiosidad, cuando se encuentra con demasiado silencio, se convierte en obsesión. Al quinto día, mientras buscaba un medicamento que había desaparecido de la bandeja, notó una pequeña llave detrás de una cómoda antigua. Estaba oxidada, pesada y demasiado vieja para ser de un cajón común. Y sin saberlo, acababa de tomar la primera pieza de todo lo que estaba a punto de derrumbarse. Elena subió con la llave en el bolsillo y el corazón apretado.
Ni siquiera sabía por qué lo hacía. Tal vez porque, cuando la vida te pone en un lugar extraño, la verdad parece menos aterradora que la duda. El pasillo del segundo piso estaba vacío. La habitación del fondo, cerrada como siempre. Miró hacia atrás 2 veces, respiró hondo y metió la llave en la cerradura. La puerta se abrió con dificultad, como si no quisiera abrirse. El aire dentro estaba detenido, viejo, casi enfermo. La habitación parecía congelada en el tiempo. Había un tocador cubierto con una sábana, cajas apiladas, retratos boca abajo y un leve olor a perfume antiguo mezclado con papel húmedo. No parecía una habitación abandonada. Parecía una habitación escondida. Como si alguien hubiera intentado borrar a una persona de la casa, pero no hubiera logrado borrar su presencia. Elena se acercó a una pequeña mesa en la esquina y vio una grabadora antigua. De las de cinta. A su lado, una caja de madera con 3 cintas etiquetadas solo con fechas. Tomó la primera por impulso. Sus manos temblaban sin razón clara, como si su cuerpo supiera antes que su mente que eso era un error. Cuando presionó play, el sonido de la cinta llenó la habitación. Luego llegó la voz de Augusto, más firme, más joven, sin la fragilidad que mostraba ahora. Y la primera frase fue suficiente para convertir la curiosidad en miedo. Si algún día alguien escucha esto, es porque fallé en enterrar lo que le hice a Clara. Elena nunca había escuchado ese nombre. Pero en cuestión de segundos, empezaría a perseguirla. La voz de Augusto estaba cargada de culpa, pero no de inocencia. No sonaba como un hombre arrepentido pidiendo perdón. Sonaba como alguien aplastado por el miedo de ser descubierto demasiado tarde. En la grabación decía que Clara confió en él cuando nadie más lo hizo. Que creyó en promesas, firmó papeles sin leer, entregó todo lo que tenía porque amaba a alguien que juraba protegerla. Elena sintió un nudo extraño en el pecho. Eso no era solo una confesión. Era el relato frío de una traición perfectamente planeada. Mientras más escuchaba, más detalles aparecían. Clara perdió la casa. Perdió el dinero. Perdió la cordura ante los ojos de todos, porque Augusto usó poder, influencia y dinero para hacerla parecer inestable. No solo destruyó su vida. Hizo que el mundo creyera que ella misma se había destruido. Y ahí estaba la crueldad más sucia, no basta con herir a alguien. Hay quienes necesitan reescribir la historia para parecer víctimas. Elena detuvo la cinta a la mitad, sin aire, con las piernas débiles. Pero antes de que todo se apagara, escuchó una frase incompleta que le heló la sangre, y la niña, si aún sigue viva, la cinta se cortó. Nada más. Solo ruido. Elena se quedó inmóvil, mirando la grabadora como si pudiera terminar la frase por sí sola. ¿Qué niña era esa? ¿Hija de Clara? ¿Dónde estaba? ¿Qué le había hecho Augusto? Desde ese momento, la grabación dejó de ser solo un descubrimiento impactante. Se convirtió en algo demasiado personal para ignorarlo. Y lo peor. Augusto podía despertar en cualquier momento. Esa noche, Elena no pudo dormir. El nombre Clara empezó a remover recuerdos antiguos, casi borrados, de esos que uno entierra para poder seguir adelante. Su madre, Lucía, evitaba hablar del pasado. Siempre que Elena preguntaba por su padre o por los años antes de mudarse, la respuesta era corta, dura y final: hay cosas que es mejor dejar muertas. Pero ahora, ese pasado parecía haber salido de la tumba por sí solo. Por la mañana, mientras Augusto tomaba café en silencio, Elena lo observó con otros ojos. Ya no veía a un anciano débil. Veía a un hombre que tal vez había arrastrado a alguien a la ruina y había vivido durante décadas escondido detrás del dinero, los empleados y las puertas cerradas. En un momento, él levantó la mirada hacia ella y preguntó: ¿ya hablaste con tu madre sobre mí? Elena estuvo a punto de dejar caer la taza. No respondió. Entonces el viejo bajó la cabeza, como si hubiera dicho más de lo que debía. Y sonrió de una manera cansada, triste, pero cobarde. Fue ahí cuando Elena comprendió que no había encontrado aquella cinta por casualidad. O Augusto estaba perdiendo el control de su propia memoria, o había alguien en esa casa empujando la verdad hasta ella.
Y ambas posibilidades eran peligrosas. Más tarde, cuando fue a arreglar la habitación de huéspedes, encontró un sobre sin remitente debajo de la puerta. Dentro solo había una fotografía antigua, una mujer sonriendo, con una niña pequeña en brazos. En el reverso, escrito a mano, Clara y su hija antes de que él les quitara todo. Elena reconoció a la niña en el mismo instante. Era ella. El mundo se quedó sin sonido por unos segundos. Elena permaneció de pie en el centro de la habitación, sosteniendo la fotografía como quien sostiene su propia infancia hecha pedazos. No necesitaba examen, documento ni confirmación. El rostro de la niña, el vestido, la mirada de la mujer, todo era demasiado familiar. Clara no era una desconocida. Clara era su madre. Y el hombre que dormía en esa casa, que pedía medicinas y fingía fragilidad, era el responsable de un dolor que había marcado la vida entera de las dos. De pronto, cosas antiguas empezaron a tener sentido. Los cambios repentinos. El miedo constante de su madre. Las crisis de llanto en el baño cuando pensaba que nadie la escuchaba. La dureza con la que Lucía le enseñó a su hija a no confiar nunca en hombres ricos, promesas fáciles ni firmas sin leer. Elena creció pensando que su madre era amarga. Ahora entendía que tal vez solo era una sobreviviente intentando enseñarle a su hija a no caer en el mismo abismo. Y eso dolía más que la revelación en sí. Quería irse. Quería correr hasta su madre y exigirle toda la verdad. Quería arrojarle la foto en la cara a Augusto y verlo derrumbarse de una vez por todas. Pero en ese momento alguien llamó a la puerta. Era la ama de llaves. Su rostro estaba más pálido de lo normal. Antes siquiera de entrar, dijo en voz baja, si encontraste lo que creo que encontraste, no lo enfrentes sola. Elena se quedó inmóvil. Porque, por primera vez, alguien en esa casa admitía que sabía. Y eso significaba que la mentira tenía cómplices o testigos. La ama de llaves se llamaba Celia. Llevaba más de 20 años trabajando allí. Y hablaba como quien carga demasiado peso sobre la espalda. Confesó que había visto muchas cosas sin entenderlo todo, después entendió casi todo y, al final, no tuvo el valor de hacer nada. Dijo que Clara estuvo en esa casa una sola vez, hace muchos años. Salió de allí destruida, sin documentos, sin dinero, sin dignidad. Nadie la ayudó. Nadie lo impidió. Uno se acostumbra a obedecer a quien paga, murmuró avergonzada, como si se odiara por seguir allí. Celia contó que Augusto tuvo una relación con Clara cuando ella era joven. Prometió reconocer a la hija, prometió estabilidad, prometió casa, protección y un nuevo comienzo. En lugar de eso, armó una maniobra legal para transferir bienes que nunca tuvo intención de compartir, usó el nombre de ella en deudas, manipuló informes. Compró silencios y destruyó la credibilidad de la única persona que podía desenmascararlo. Cuando Clara intentó reaccionar, nadie le creyó. Para el pueblo, ella se volvió una desequilibrada. Para él, se volvió un problema. Para su propia hija, se volvió solo una madre rota. Elena escuchaba todo con los ojos llenos de lágrimas y el pecho ardiendo. La rabia era tan grande que apenas cabía dentro de ella. Pero la culpa también comenzó a nacer, torcida, injusta, cruel. Porque, sin saberlo, había entrado en esa casa, había servido a ese hombre, le había acomodado la manta, le había dado sus medicinas y le había respondido sí, señor, al responsable del sufrimiento de su propia madre. Entonces Celia le tomó la mano y dijo algo aún más perturbador: él sabía quién eras desde el primer día. Y en ese instante, la historia dejaba de ser un accidente. Había sido una elección. Aquella noche, Augusto llamó a Elena por su nombre completo. No el nombre de la ficha. No el nombre abreviado. El nombre que solo aparecía en antiguos documentos de su madre. Ella entró en la habitación sin fingir normalidad. Él estaba sentado en el sillón, mirando una ventana oscura, con la expresión de alguien perseguido por su propio pasado. Durante unos segundos, nadie habló. Hasta que él dijo: pedí que te trajeran porque necesitaba mirarte antes de morir. No había ternura en esa frase. Había egoísmo. Elena preguntó por qué.
Y Augusto respondió con una sinceridad que solo tienen los cobardes cuando creen que ya no les queda nada por perder. Dijo que la culpa lo acompañó durante años, pero no lo suficiente como para confesar en público. Dijo que intentó ayudar a la distancia, mandar dinero, pagar tratamientos, controlar daños. Como si un remiendo pudiera comprar absolución. Como si alguien pudiera destruir una vida y después sentirse noble por financiar sus ruinas. Elena apenas podía respirar de tanta indignación. Eso no era arrepentimiento. Era administración de su propia imagen. Entonces reveló lo que realmente quería. Había una segunda grabación. En ella, confesaba todo con nombres, fechas, pruebas, cuentas y firmas. Quería que Elena decidiera qué hacer con ella después de su muerte. Pero, antes de decir dónde estaba, añadió, hay gente en esta casa que prefiere verme enterrado en paz. La advertencia llegó demasiado tarde. Porque, justo después, la luz de la habitación se apagó. Un ruido seco resonó en el pasillo. Y alguien acababa de demostrar que esa verdad todavía valía mucho dinero. En la oscuridad, Elena oyó el golpe de la puerta y pasos corriendo. Augusto intentó levantarse del sillón y cayó. Ella corrió hacia él, pero antes de alcanzar el interruptor, sintió que alguien la jalaba del brazo en el pasillo. Era el guardia. El mismo que la observaba desde el primer día. La empujó contra la pared y le susurró con brutalidad, vete mañana por la mañana y olvida todo. Será mejor para ti. El mensaje era demasiado claro. Toda la casa estaba rodeando la verdad, no protegiendo a un anciano enfermo. Celia apareció poco después, asustada, diciendo que el abogado había llegado de repente. A altas horas de la noche. Sin aviso. Sin necesidad. Elena unió las piezas, si existía una grabación definitiva, más gente sabía de ella. Más gente le tenía miedo. Y cuanto más cerca estuviera de encontrarla, mayor sería el riesgo de convertirse en otra persona borrada de la historia. Por primera vez, entendió que aquello podía terminar no solo con dolor, sino con desaparición. La gente rica no entierra solo documentos. A veces también entierra personas. Aún así, huir ya no parecía posible. No después de descubrir quién era. No después de ver a su madre, por primera vez, no como una mujer amarga, sino como una mujer despojada de todo. Elena volvió a escondidas a la habitación prohibida y revolvió todo con prisa hasta encontrar un fondo falso en la caja de madera. Allí estaba la segunda cinta. Sin etiqueta. Sin fecha. Cuando la guardó en el bolsillo, oyó una voz detrás de ella, si te llevas eso, vas a condenar a personas poderosas. Ella se volvió lentamente. Era el abogado. Y no parecía dispuesto a negociar. El abogado intentó comprar el silencio de Elena con la misma arrogancia con la que hombres como Augusto siempre lo compraron todo. Dinero, un apartamento, protección, un nuevo comienzo en otra ciudad. Bastaba con entregar la cinta y marcharse limpia. Elena lo miró y entendió toda la maquinaria, uno destruye, otro encubre, otro amenaza, otro administra. Así es como ciertos monstruos envejecen cómodos. Nunca solos. Siempre protegidos por gente que llama estabilidad al crimen y prudencia a la cobardía. Por primera vez en su vida, ella no retrocedió. Volvió a la habitación de Augusto con la cinta escondida y encontró al viejo casi sin fuerzas. Él sabía que el tiempo se había acabado. Con una lucidez brutal, confesó sin rodeos que arruinó a Clara porque ella amenazaba con exponer un fraude mayor que involucraba empresas, herencias y testaferros. Clara no era solo una amante descartada. Era una testigo. Y su hija, sin saberlo, era la prueba viva de una vida que él intentó borrar. Augusto lloró, pero Elena no sintió compasión. Hay lágrimas que no limpian nada. Solo llegan demasiado tarde. Antes del amanecer, Elena salió de la mansión con Celia y fue directamente a ver a su madre. Lucía escuchó toda la grabación en silencio. No lloró al principio. No gritó. Solo se quedó inmóvil, como alguien que por fin ve al mundo reconocer un dolor que cargó sola durante décadas. Después llegaron las lágrimas. No de debilidad.
de agotamiento. Esa mañana, madre e hija acudieron a la policía, a la prensa y a todo lo que antes parecía inalcanzable. Porque la cinta no traía solo culpa. Traía cuentas, nombres, documentos y fechas. Y esta vez, el dinero no sería suficiente para silenciarlo todo. Augusto murió 2 días después, antes de ser arrestado. No murió en paz. Murió viendo cómo su nombre salía del lugar de respetable para caer, por fin, donde siempre debió estar. El abogado fue investigado. El guardia desapareció de la ciudad. Celia declaró. Y Lucía, por primera vez en muchos años, logró contar su historia sin ser tratada como loca. La verdad tardó. Tardó demasiado. Pero llegó. Elena entendió, tarde y dolorosamente, que algunas personas no solo destruyen el presente de alguien. Roban décadas. Roban reputaciones. Roban la forma en que la víctima aprende a verse a sí misma. Lo más cruel no siempre es perder dinero, una casa o un nombre. A veces, lo más cruel es hacer que alguien dude de su propia verdad. Y eso fue exactamente lo que Augusto intentó hacer con Clara. No lo logró hasta el final porque su hija regresó, sin saberlo, para abrir la puerta que él pasó toda la vida intentando mantener cerrada. Al final, esa grabación no solo reveló a quien destruyó. También reveló quién sobrevivió. Y eso lo cambia todo. Porque hay dolores que parecen enterrar a una persona para siempre. Pero cuando la verdad encuentra el valor suficiente, incluso lo que fue sepultado en la vergüenza puede volver a la luz con dignidad. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste el dolor, la injusticia o la rabia de esta hija al descubrir demasiado tarde quién destruyó la vida de su madre, suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones, porque las próximas historias te atraparán de la misma forma, y muchas veces te harán ver que, detrás de vidas aparentemente normales, existen secretos que nadie imagina.